En este video vamos a iniciar con el estudio de la dinámica. Vamos a ver las primeras dos leyes del movimiento de Newton. Vamos a ver fuerzas e interacciones, superposición de fuerzas, la primera ley de Newton, qué son los marcos de referencia, el concepto de masa, la segunda ley de Newton y terminaremos con el diagrama del cuerpo libre. Bueno, en este comienzo de dinámica vamos a discutir las tres leyes del movimiento básico, las cuales relacionan fuerzas con masa y fueron formuladas hace más de 300 años por Isaac Newton. Ahora, digamos, a diferencia de la cinemática, vamos a considerar la influencia externa. ¿Qué hace que un objeto permanezca en reposo y que otro objeto acelere? ¿Qué es lo que dicen las tres leyes de Newton del movimiento? Una acotación: Newton no obtuvo matemáticamente las tres leyes, sino que las dedujo de un sinnúmero de experimentos realizados previamente por otros científicos, en especial el trabajo de Galileo Galilei. Empecemos hablando del concepto de fuerzas e interacciones. Fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. La fuerza, recordemos, es una magnitud vectorial. Dentro de una clasificación macroscópica, podemos decir de que hay fuerzas de contacto, que implica el contacto directo entre dos cuerpos, y fuerzas de largo alcance, es decir, las fuerzas de campo. Entre ejemplos de fuerzas de contacto, la fuerza que realiza un resorte, la fuerza debido a, digamos, el proceso de tirar a través de una cuerda o, digamos, el efecto de un puntapié que se le ejerce a un balón. Dentro de los ejemplos de fuerzas de largo alcance, encontramos los efectos de las fuerzas magnéticas, de las fuerzas eléctricas o los efectos gravitacionales. Bueno, dentro de las fuerzas de contacto vamos a distinguir tres tipos. La fuerza normal, que es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie en la que está en contacto, y la particularidad es de que siempre actúa en forma perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esa superficie. Acá tenemos una situación en la que se presentan dos figuras. Tenemos un bloque que está apoyado sobre una superficie horizontal, entonces la fuerza normal que ejerce el piso sobre el bloque es esta fuerza pintada en rojo, dibujada en rojo, que es perpendicular a la superficie del piso y es vertical. En cambio, si tengo una situación en que el bloque está apoyado sobre una superficie inclinada que forma un cierto ángulo con la horizontal, ahora la normal deja de ser vertical y mantiene su perpendicularidad a la superficie. Es decir, N no es vertical, sino que es perpendicular a la superficie sobre la cual está apoyada el bloque. Otro tipo de fuerzas de contacto es la fuerza de fricción, que es la ejercida sobre un objeto por una superficie rugosa. Siempre actúa paralela a la superficie, es decir, en la misma dirección que la superficie, y tiene el sentido opuesto al deslizamiento. Y finalmente, mencionaremos la fuerza de tensión, que es algo así como la fuerza que se realiza a través del tirón ejercido por una cuerda, un hilo tenso u otro elemento similar sobre un objeto al cual se ata.
¿sí? Obviamente la dirección de esa fuerza, que la vamos a simbolizar con la letra T, va a tener la dirección de la cuerda. Con respecto a la fuerza de fricción, la forma en que la representaremos es a través de la letra F, y como mencioné, tiene la dirección paralela a la superficie. Bueno, las fuerzas de largo alcance o de campo son las que actúan aunque los cuerpos estén separados por espacio vacío. Como mencioné, ejemplos son la fuerza magnética, la fuerza eléctrica o la fuerza gravitacional. La fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo es el denominado peso del cuerpo. La unidad de la magnitud de fuerza en el sistema internacional es el newton, que se abrevia con la letra N mayúscula. Pero ¿qué sucede cuando examinamos las fuerzas desde el punto de vista microscópico? A nivel atómico, todas las fuerzas macroscópicas que se clasifican como fuerzas de contacto resulta ser, en última instancia, causadas por fuerzas eléctricas, o sea que en realidad son fuerzas de campo. Existen 4 fuerzas fundamentales que se han descubierto en la naturaleza hasta el momento actual. Y todas son estas fuerzas fundamentales, fuerzas de campo. Las más conocidas son, la primera, las fuerzas gravitacionales entre los objetos debido a su masa, y la segunda, las fuerzas electromagnéticas entre los objetos que presentan carga eléctrica. Otras dos fuerzas que tienen solamente alcance a nivel atómico o subatómico son la fuerza fuerte entre partículas subatómicas y las denominadas fuerzas débiles, que surgen en ciertos procesos de decaimiento radiactivo. Para nuestro estudio, que nos vamos a remitir a física clásica, solo nos interesan las dos primeras, la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. Bien, ahora vamos a enunciar un resultado experimental, el principio de superposición de fuerzas. El principio de superposición establece que el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto en un cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Este resultado experimental es el que nos permite sustituir el conjunto de fuerzas por lo que se denomina la fuerza neta o total o fuerza resultante, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es decir, desde el punto de vista vectorial, la fuerza neta o resultante R es la suma individual de la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Esta ecuación es una ecuación vectorial y por lo tanto, como habíamos visto en la presentación de vectores, habíamos visto que la suma vectorial se podía hacer a través de la suma de sus componentes. Y ahora, digamos, vamos a hacer algo similar y convertir estas ecuaciones vectoriales en ecuaciones escalares, en tantas ecuaciones escalares como dimensiones tenga el problema. Es decir, la ecuación de que el vector R es igual a la sumatoria de las fuerzas en forma vectorial se puede expresar para un problema de 2 dimensiones que
la componente según X de la resultante es igual a la suma de las componentes según X de cada una de las fuerzas que están actuando. Lo mismo puedo decir con respecto al eje Y. Bueno, esto lo podemos ver a través de este esquema, que es similar al que nosotros habíamos hecho cuando vimos el caso de suma de vectores a través de sus componentes. Ahora, digamos, en vez de tener vectores genéricos, tengo fuerzas. Si digamos, si tengo dos fuerzas, F1 y F2, la suma, el vector suma R, va a cumplir la siguiente particularidad. La componente según X de R es igual a la suma de la componente X de F1 más la componente en X de F2. Lo mismo puedo decir de la componente en Y de R sub I, que es igual a la suma de F sub 1 según I más F sub 2 según I. Bueno, hechas estas introducciones, vamos a hablar sobre la primera ley de Newton o ley de inercia. Imaginemos el siguiente experimento mental. Supongamos que tenemos una mesa de tejo en el vagón de un tren, que la mesa está bien nivelada y que, digamos, inicialmente el tren está en reposo y luego comienza a mover. Primero en forma acelerada y luego, digamos, a velocidad constante. ¿Qué es lo que sucede en estas distintas situaciones? Veríamos que cuando el tren se está moviendo a una velocidad constante, el tejo, digamos, no se mueve, o sea, no se acelera. En cambio, cuando el tren está acelerado, digamos, este disco sí va a experimentar una aceleración. Digamos, el movimiento, como habíamos visto, se puede observar desde diferentes marcos de referencia. La primera ley del movimiento de Newton, a veces llamada ley de inercia, define un conjunto especial de marcos de referencia llamados marcos inerciales. Y este podría ser un enunciado de la primera ley de Newton en función de los marcos inerciales. La primera ley de Newton, en esta primera versión, la podríamos enunciar de la siguiente forma. Si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. Tal marco de referencia se llama marco de referencia inercial. Cualquier marco de referencia que se mueve a velocidad constante en relación con otro marco inercial es en sí mismo un marco de referencia inercial también. Un marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación con las estrellas distantes es la mejor aproximación que podemos dar de lo que sería un marco de referencia inercial, un marco inercial. Para los propósitos del estudio que vamos a hacer, se considera que la Tierra como un marco de referencia inercial, es decir, un marco inercial. Sin embargo, la Tierra estrictamente no es un marco inercial, debido a que su movimiento orbital en torno al Sol y su movimiento de rotación alrededor de su propio eje, ambos involucran aceleraciones del tipo centrípeta, pero como son muy pequeñas comparadas con G, con frecuencia se puede despreciar. Por esta razón, vamos a suponer que la Tierra representa un marco inercial y junto con cualquier otro marco unido a él. Ejemplos de marcos de referencia no inerciales son, digamos, marcos de referencias que están acelerados, ya sea, digamos,
porque como en estos casos varía el vector velocidad en cuanto a su magnitud, o, digamos, si bien no varía la magnitud de la velocidad, varía la dirección. Un enunciado alternativo y más práctico para la primera ley de Newton es el siguiente. En ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante, con rapidez constante en línea recta. Eso significa velocidad constante desde el punto de vista de una magnitud vectorial. Es decir, que cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. Conclusión, cualquier objeto aislado, es decir, uno que no interactúa con su entorno, está en reposo o en movimiento con velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. La tendencia de un objeto a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad se denomina inercia. Bueno, tengamos cuidado. La primera ley de Newton, estrictamente, no explica lo que sucede con un objeto con fuerza neta cero, es decir, en el que actúen múltiples fuerzas que se cancelan. Expresa lo que ocurre en ausencias de fuerzas externas. Si bien es una diferencia muy sutil, es importante porque permite definir la fuerza como la causa del cambio del movimiento y no la causa en sí del movimiento, sino del cambio. Efectos de fuerzas que se equilibran, esto está cubierto por la segunda ley de Newton. Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante en línea recta, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, no deben actuar fuerzas sobre él. También una condición de equilibrio se puede dar en la situación que si bien actúen fuerzas, la resultante de todas las fuerzas, es decir, la fuerza neta, es cero. Es decir, un cuerpo, el equilibrio, es aquella en el que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Esto se cumple si cada componente de la fuerza neta es cero. Es decir, si la resultante es fuerza, si la resultante de las fuerzas es cero, necesariamente cada una de las componentes de la resultante tiene que ser cero. Vamos a suponer en esta parte de nuestro estudio que el cuerpo puede representarse adecuadamente como una partícula puntual. Si el cuerpo tiene un tamaño finito, tendremos que considerar también en qué parte del cuerpo se aplican las fuerzas. Pero este, digamos, aspecto no lo cubriremos en esta charla. Bueno, vamos a hablar del concepto de masa. La masa es una propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra el objeto para cambiar su velocidad. Es decir, es una cuantificación de la inercia que posee. La unidad del Sistema Internacional de Masa es el kilogramo. Y, digamos, la masa es una cantidad escalar. Los experimentos muestran que mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada dada. La masa es una propiedad inherente del objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que se aplica para medirla. Masa
Por esta razón, masa y el peso son dos cantidades diferentes. El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitatoria ejercida sobre el objeto y varía con la posición. En cambio, la masa es independiente del entorno. Por ejemplo, una persona que pesa 180 libras sobre la Tierra pesa solo aproximadamente 30 libras sobre la Luna. En cambio, la masa de la persona, tanto en la Tierra como en la Luna, es la misma. Bueno, ahora hablaremos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton responde a la pregunta: ¿qué es lo que sucede a un objeto que tiene una o más fuerzas que actúan sobre él? Podríamos pensar en el siguiente experimento mental. Si empujo un bloque de masa fija a través de una superficie horizontal sin fricción, entonces, si hago una fuerza F, observaría que el objeto, que el bloque, se mueve con una cierta aceleración A. En cambio, si aplico una fuerza 2F sobre el mismo bloque, la aceleración del bloque pasará a ser 2A. Si triplico la fuerza, también la aceleración se va a triplicar. La segunda ley de Newton se puede enunciar de la siguiente forma. Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto de masa constante es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Desde el punto de vista algebraico, la podemos escribir de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas, ¿sí? O sea, la suma total de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración que experimenta. Esta expresión tiene las siguientes dos restricciones. Primero, la masa del cuerpo tiene que ser constante, es decir, no variar, como por ejemplo podría ser la masa de un cohete a reacción. Y segundo, que, digamos, las mediciones las tengo que realizar en un marco de referencia inercial. Bueno, otra cosa que tenemos que tener cuidado es de que la fuerza es la causa de los cambios en el movimiento y no la causa del movimiento, ya que puede haber movimiento en ausencia de fuerza, como se describe en la primera ley de Newton. La fuerza es la causa de los cambios en el movimiento, es decir, de, digamos, la que produce la aceleración. Bueno, como hacía referencia anteriormente, esta ecuación vectorial puede expresarse en tantas ecuaciones escalares como dimensiones tenga el problema. Es decir, a partir de esta ecuación vectorial que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, en un problema de dos dimensiones puedo escribir dos ecuaciones independientes. De que las sumatorias de las componentes de las fuerzas según el eje X es igual a la masa por la aceleración que experimentará el objeto según la dirección X. Y a su vez, también puedo escribir de que la sumatoria de las componentes de todas las fuerzas según la dirección Y es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración que experimenta en esa dirección Y. Una cosa que tenemos que observar, que el producto de masa por aceleración no representa una fuerza. La ecuación correspondiente a la segunda ley de Newton
no indica que el producto M por A sea una fuerza, ¿de acuerdo? Todas las fuerzas sobre un objeto se suman como vectores para generar la fuerza neta del lado izquierdo de la ecuación. Esta fuerza neta se iguala con el producto de la masa del objeto y la aceleración que resulta de esta fuerza neta. Es decir, que no tenemos que incluir una fuerza masa por aceleración en el análisis de las fuerzas que hago sobre el objeto. Bueno, una vez enunciado la segunda ley de Newton, vamos a hablar sobre la fuerza gravitacional o el peso. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. Esto es debido a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cualquier objeto que tenga masa. Y esta fuerza es la fuerza gravitacional que representaremos como F sub G. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra, si ignoramos que su distribución de masa no es perfectamente esférica. A los efectos de nuestros estudios, vamos a suponer a la Tierra como homogénea y, digamos, a ignorar cualquier perturbación. O sea, la aproximación de suponer de que el peso se dirige hacia la Tierra es muy buena. Y la magnitud de esa fuerza gravitacional se llama peso del objeto. Para un objeto en caída libre, la fuerza gravitacional es igual a m por g. Es decir, se cumple esta relación numérica, que el peso es igual a m por g. Como depende del valor de la aceleración de la gravedad, el peso va a variar con la ubicación geográfica, como depende g. El peso cuantifica la fuerza gravitacional sobre el objeto. No requiere que el objeto se mueva. La masa m en esta ecuación establece la intensidad entre la atracción gravitacional entre el objeto y la Tierra. Por eso, a esta masa se la llama masa gravitacional. Esto es diferente de lo descrito anteriormente para la masa, que era una medida de la resistencia al cambio, al movimiento como respuesta de una fuerza externa. Aun cuando esta cantidad sea diferente desde este punto de vista de definición, el comportamiento de la masa inercial y el comportamiento de la masa gravitacional es tal que, de acuerdo a las conclusiones experimentales que se realizan en dinámica newtoniana, ambas masas, la inercial y la gravitacional, tienen siempre el mismo valor. Bueno, recapitulando un poco. La primera ley de Newton y la segunda ley de Newton se refieren a un cuerpo específico. Al usar la primera ley de Newton, es decir, que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, estamos en una situación de equilibrio. O en la segunda, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, que es una situación en la que no existe el equilibrio. Y siempre nos tenemos que referir desde el principio a qué cuerpo nos estamos refiriendo, es decir, a qué cuerpo les estamos aplicando las leyes de Newton. Segundo aspecto, solo importan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Cuando nosotros escribimos las sumatorias de fuerzas, incluye a todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos considerando. Por lo tanto, una vez elegido el cuerpo que se va a analizar, tendremos que identificar todas las fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, para analizar a una persona que camina, incluiríamos en la fuerza que ejerce
el suelo sobre la persona al caminar, pero no la fuerza que la persona ejerce sobre el suelo. Esto es esencial para la construcción de lo que se denomina el diagrama del cuerpo libre, que, digamos, comúnmente abreviaremos como DSL. El tercer aspecto que hay que tener en cuenta para el diagrama del cuerpo libre es de que es indispensable la realización del diagrama del cuerpo libre para identificar las fuerzas que son relevantes. O sea, nunca intentemos resolver un problema de dinámica sin antes no hacer el diagrama del cuerpo libre o DCL. El diagrama del cuerpo libre es un diagrama que muestra solamente al cuerpo elegido, es decir, al que vamos a analizar, libre de su entorno. Y, digamos, todas las interacciones que experimenta el cuerpo son sustituidas por fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Es decir, son vectores que muestran las magnitudes, las direcciones y el sentido de las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Es decir, tenemos que incluir todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero teniendo cuidado de no incluir ninguna fuerza que se ejerza sobre otro cuerpo. Esto lo vamos a ver, digamos, con bastante precisión cuando empecemos a resolver ejemplos, a resolver ejercicios. Cuando esto, digamos, va a corresponder a un tema que aún no hemos hablado, pero que vamos a hablar en la próxima, en el próximo video, que se refiere al principio de acción y reacción. Una cosa para tener en cuenta es de que en el diagrama del cuerpo libre nunca pueden aparecer las dos fuerzas del par de acción y reacción, porque nunca van a actuar sobre el mismo cuerpo. Tampoco se van a incluir fuerzas que un cuerpo podría ejercer o pensarse que se ejerce sobre sí mismo, ya que las mismas no pueden afectar su movimiento. Bueno, vamos a dejar por acá y en el próximo video vamos a empezar con esto que estuve hablando de la tercera ley de Newton y que no enuncié aún, pero que quería mencionar en la elaboración de el diagrama del cuerpo libre. Bueno, dejamos por acá.